Javier llegó a Madrid con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era su primer viaje de trabajo a la capital española, y aunque la ciudad era conocida por su vibrante vida y su rica historia, su mente estaba centrada en las reuniones que tendría al día siguiente. A sus 38 años, había trabajado duro para llegar a donde estaba, y este viaje representaba una nueva oportunidad para su carrera. Se imaginaba caminando por las calles llenas de historia, disfrutando de la gastronomía local y tal vez, si el tiempo lo permitía, teniendo un momento de tranquilidad para reflexionar sobre su vida. Al llegar al hotel, Javier sintió un ligero cosquilleo de ansiedad. La fachada del edificio era imponente, con grandes ventanales que reflejaban la luz del sol. Se acercó a la recepción, donde una joven sonriente le entregó la llave de su habitación. «Espero que disfrute de su estancia, señor», dijo ella con un acento que denotaba su origen madrileño. «Gracias. Estoy seguro de que será una gran experiencia», respondió Javier, mientras sonreía de vuelta. Subió al ascensor, observando cómo los números iban cambiando y sintiendo la anticipación crecer en su interior. Al abrir la puerta de su habitación, un ligero aroma a madera y limpieza le dio la bienvenida. El espacio era acogedor y modernamente decorado. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue un sobre blanco que reposaba sobre la mesa de noche. Sin saber por qué, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó, lo tomó y leyó lo que había escrito en su interior. «No todo es lo que parece». La frase era breve, pero cargada de misterio. Javier frunció el ceño, sintiéndose intrigado y a la vez incómodo. ¿Era esto una broma de mal gusto? ¿Un juego de algún otro huésped? Decidió no darle más importancia y dejó el sobre en la mesa, pensando que tal vez no era más que un simple mensaje sin sentido. Con el trabajo en mente, Javier se preparó para salir a cenar con algunos colegas. Mientras se arreglaba, su mente divagó hacia Laura, su esposa. Llevaban 10 años juntos, y aunque habían tenido sus altibajos, siempre habían logrado superar los obstáculos. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Javier sentía que algo había cambiado. A menudo se preguntaba si seguían siendo tan felices como al principio. Sacudió esos pensamientos de su cabeza y se dirigió al restaurante donde se encontrarían. Los compañeros de trabajo ya estaban allí, riendo y disfrutando de una buena comida. Javier se unió a ellos, y aunque la cena transcurrió entre bromas y comentarios sobre el trabajo, había una sensación de tensión en el aire que no podía ignorar. Fue en ese momento, mientras hablaban sobre la vida fuera de la oficina, que Javier mencionó a Laura. «Mi esposa siempre me dice que deberíamos viajar más juntos», dijo Javier, tratando de sonar ligero. «Pero con el trabajo, a veces es complicado». Miguel, uno de sus compañeros, lo miró de manera un tanto extraña, como si estuviese evaluando algo. «A veces, Javier, hay que prestar atención a las señales que nos da la vida», dijo Miguel, dejando caer la frase como una bomba en la conversación. «No siempre podemos dar por sentado que todo va bien en casa». Javier sintió que su estómago se encogía. «¿A qué te refieres con eso?», preguntó, forzando una sonrisa aunque internamente se sentía incómodo. «Solo digo que a veces las cosas no son lo que parecen», respondió Miguel, encogiéndose de hombros. «La vida es complicada, amigo. La gente cambia». Javier se sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho. Aunque Miguel no había dicho nada explícito, la insinuación estaba clara, y eso lo incomodó. «Claro, entiendo lo que dices. Pero todo está bien con Laura y conmigo», dijo, tratando de sonar seguro. Miguel simplemente asintió, pero la expresión en su rostro dejaba entrever que no estaba convencido. La conversación se desvió hacia otros temas, pero Javier no pudo evitar sentir que las palabras de Miguel resonaban en su cabeza como un eco inquietante. ¿Había algo más que no sabía? ¿Algo que estaba sucediendo a sus espaldas? Esa noche, después de regresar a su habitación, Javier no pudo conciliar el sueño. La carta misteriosa y la conversación con Miguel le habían dejado una sensación de inquietud. Fue entonces cuando su teléfono vibró, rompiendo el silencio de la habitación. Al mirar la pantalla, vio que era un mensaje de texto anónimo. «Mira en el cajón de la mesita de noche». Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién estaba detrás de estos mensajes? Su curiosidad superó a su duda, y se acercó a la mesita de noche. Abrió el cajón y, para su sorpresa, encontró una foto. Con manos temblorosas, la sacó y la miró con atención. Era una imagen de Laura en una gala de una empresa, radiante con un vestido elegante. Pero lo que lo desconcertó fue el hombre que estaba a su lado. Un desconocido que sonreía con confianza, como si compartieran un secreto. Javier sintió que el aire le faltaba. Analizó la foto, buscando alguna pista que le diera respuestas. ¿Quién era ese hombre? Porque Laura no le había hablado de él. Su mente comenzó a correr, llenándose de dudas y temores.
No podía evitar preguntarse si había algo más en la vida de su esposa que no conocía. La idea de que Laura pudiera estar ocultándole algo le provocaba una mezcla de ira y tristeza. Mientras sostenía la foto, una oleada de emociones lo invadió. Se sintió atrapado entre la necesidad de entender la situación y el deseo de aferrarse a la confianza que habían construido a lo largo de los años. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía investigar, que debía descubrir la verdad detrás de esa imagen que lo había dejado tan desconcertado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Javier supo que este viaje a Madrid, que había comenzado con la promesa de oportunidades laborales, se había transformado en una búsqueda personal que podría cambiar su vida para siempre. ¿Estaba dispuesto a enfrentar lo que descubriese? La respuesta no era clara, pero una cosa era segura. Ahora su estancia en la ciudad iba más allá de lo profesional. Había un misterio que lo esperaba y una verdad que debía desenterrar. Javier estaba sentado en la cama del hotel, la foto de Laura y el desconocido aún en sus manos. El corazón le latía con fuerza. Una mezcla de confusión y angustia invadía su mente. No podía dejar de pensar en lo que había encontrado en el cajón de la mesita de noche. Era una imagen que parecía sacada de un momento de felicidad, pero para él, solo era un recordatorio de la incertidumbre que comenzaba a consumir su vida. Decidió que necesitaba respuestas, así que marcó el número de Laura, su esposa de 10 años, con manos temblorosas. El teléfono sonó varias veces antes de que Laura contestara. Su voz, al otro lado de la línea, era cálida y familiar, pero Javier no podía dejar de notar un matiz de sorpresa en su tono. «Hola, amor. ¿Cómo estás?», preguntó Laura, con un dejo de alegría que contrastaba con la inquietud que Javier sentía. «Hola, Laura. Estoy bien. Escucha, necesito hablar contigo sobre algo que encontré», dijo Javier, tratando de mantener la calma. «¿De qué se trata?», respondió ella, su tono cambiando de alegre a cauteloso. «En el hotel, encontré una foto tuya. Estás en una gala con un hombre que no reconozco». «¿Quién es él?», preguntó, sintiendo como la tensión aumentaba con cada palabra. Hubo un silencio en la línea, un instante que pareció eterno. «Ah, eso», comenzó Laura, su voz ahora más evasiva. «Es solo un viejo amigo, Javier. No hay nada de qué preocuparse». Las palabras de Laura resonaron en su mente, pero él sabía que había algo más detrás de esa respuesta. «¿Un viejo amigo?», replicó, incapaz de contener la incredulidad. «¿Por qué no me mencionaste a este amigo antes?». «No creí que fuera importante», dijo ella, y Javier pudo imaginarla moviendo las manos en un gesto de desdén. «¿No importante?». Su voz se elevó un poco más de lo que pretendía. «¿Qué más no me has contado, Laura? ¿Cuántas cosas has mantenido en secreto?». «Javier, esto es ridículo. No estoy ocultando nada, simplemente no veo la necesidad de hablar de todas las personas que conozco». La defensiva en su tono era palpable. «Pero esto no es solo una persona cualquiera, Laura. Es un hombre que aparece en una gala contigo. ¿Qué más debo pensar? Te estás dejando llevar por la paranoia». La voz de Laura se tornó más firme. «¿De verdad crees que te mentiría?». «No lo sé, Laura. La carta que encontré y este mensaje». Javier tragó saliva, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. «Todo esto me hace dudar de ti. ¿Así que ahora me acusas de ser deshonesta?». Su tono se volvió cortante. «Esto es absurdo, Javier. No puedo creer que estés reaccionando de esta manera». «No estoy acusándote de nada, solo quiero entender», respondió Javier, sintiendo que la discusión se tornaba en un campo de minas. «Pero cada vez que intento hacerte preguntas, me siento como si estuviera en un interrogatorio. Quizás deberías calmarte y pensar antes de hablar». Laura se exhaló, un susurro de frustración palpable. «Quizás deberíamos hablar en persona», dijo Javier, sintiendo que la distancia entre ellos se hacía más insalvable. «Está bien, pero no quiero que esto se convierta en una pelea. Te amo, Javier. Y quiero que confíes en mí». La declaración quedó flotando en el aire, pero Javier sintió que la brecha se ampliaba. «Te llamaré más tarde», respondió, antes de colgar, sintiéndose más confundido que antes. Decidió que necesitaba un respiro, algo que lo alejara de la presión del momento. Así que se puso un abrigo y salió del hotel, adentrándose en las bulliciosas calles de Madrid. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero no lograban iluminar la oscuridad que sentía en su pecho. Mientras caminaba, Javier se perdió en sus pensamientos, analizando cada palabra de la conversación con Laura. ¿Por qué había sido tan evasiva? ¿Qué más podía estar ocultando? En su mente, las dudas se convirtieron en una espiral de inseguridades que comenzaron a atormentarlo. La confianza que había construido durante años se sentía como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. La ciudad vibraba a su alrededor, pero él solo podía escuchar el eco de sus propios pensamientos. Fue entonces cuando una mujer,
de cabello rizado y mirada penetrante. Se le acercó. ¿Te encuentras bien?, preguntó, su voz suave pero firme. Javier se detuvo, sorprendido por la interrupción. No lo sé, respondió, sintiéndose vulnerable ante la extraña. A veces, un paseo no es suficiente para despejar la mente. La mujer sonrió, como si entendiera su tormento. La confianza es un pilar en cualquier relación. Si se quiebra, todo lo demás se desmorona. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Javier, intrigado. He pasado por cosas similares, confesó ella, inclinándose hacia él. La desconfianza puede tomar muchas formas, pero la clave está en la comunicación. Hablar y escuchar. Las palabras resonaron en su mente. ¿Y si la otra persona no está dispuesta a hablar?, preguntó, sintiendo una punzada de desesperación. Eso es complicado. Pero recuerda, a veces la verdad puede ser más sencilla de lo que pensamos. No hay nada que temer si se ha construido una base sólida. La mujer le dio una palmadita en el brazo. No dejes que las dudas arruinen lo que tienes. Javier asintió, sintiéndose algo más aliviado. Agradeció a la mujer por sus palabras y continuó su caminata, reflexionando sobre lo que había dicho. Quizás necesitaba abordar la situación con más calma y claridad, y no dejarse llevar por las emociones del momento. Al regresar a su hotel, sintió que su mente estaba más clara. Sin embargo, cuando entró en su habitación, se encontró con una nueva pista que lo aguardaba sobre la mesa. Era un recorte de periódico, amarillento y descolorido, con un artículo que hablaba sobre una gala benéfica a la que Laura había asistido. La misma gala en la que estaba la foto del hombre misterioso. Javier sintió que el aire se le escapaba. La imagen de Laura sonriendo junto a ese desconocido lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La coincidencia no podía ser casual. Algo no encajaba, y su instinto le decía que había más en esta historia de lo que Laura le había contado. La mirada del hombre en la foto era familiar, pero no lograba recordar de dónde. Con las manos temblorosas, Javier examinó el recorte, buscando respuestas. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué relación tenía con Laura? Las preguntas se multiplicaban en su mente, y la sensación de traición se apoderaba de él. La imagen de la mujer que había conocido en la calle seguía resonando en su mente. La confianza, la comunicación. ¿Podría realmente confiar en Laura? Javier sabía que estaba al borde de un precipicio, y cada paso que tomara de aquí en adelante podría cambiarlo todo. Pero ahora más que nunca, sentía la necesidad de llegar al fondo de la verdad, no solo para su propio bienestar, sino también para entender realmente lo que significaba la palabra confianza. Se preparó para el siguiente capítulo de su vida, sin saber que las respuestas lo llevarían a una revelación impactante que cambiaría su vida para siempre. Javier se encontraba en una esquina del bar, con el ambiente bullicioso de Madrid de fondo. Había decidido que necesitaba hablar con alguien sobre sus inquietudes, y Miguel, su compañero de trabajo, parecía ser la persona adecuada. La luz tenue del lugar hacía que las sombras danzaran sobre las paredes, y Javier, con una copa de vino en la mano, sentía como la ansiedad se apoderaba de él. Su mente no dejaba de dar vueltas en torno a la foto que había encontrado y las evasivas de Laura. Cuando Miguel llegó, Javier lo saludó con un gesto de la mano. ¿Te importa si me siento?, preguntó Miguel, intentando sonar despreocupado, aunque sabía que la conversación que iba a tener lugar no sería nada ligera. Claro, siéntate, respondió Javier, sintiéndose un poco más aliviado de no tener que enfrentar sus miedos solo. Miguel tomó asiento y pidió una cerveza. Después de un par de tragos, Javier decidió que era el momento de abrirse. Oye, Miguel, necesito tu opinión sobre algo, comenzó, su voz un poco temblorosa. He estado recibiendo algunas señales extrañas sobre Laura. ¿Te acuerdas de la foto que encontré, verdad? Miguel asintió, su expresión se volvió seria. Sí, lo mencionaste. Dime más. Javier tomó aire, consciente de que cada palabra era un paso más hacia un precipicio del que temía caer. La encontré en un cajón de la mesita de noche. Ella está en una gala con un tipo que no reconozco. Cuando le pregunté sobre eso, se puso a la defensiva. Dijo que era un viejo amigo, pero no sé, me parece raro. ¿Y qué más has descubierto?, inquirió Miguel, con un interés que iba más allá de la mera curiosidad. He estado mirando redes sociales, buscando información sobre ella y este hombre. En varias publicaciones aparecen juntos en eventos, y siento que me está ocultando algo importante, confesó Javier, sintiendo como la presión en su pecho aumentaba. Miguel lo miró fijamente, como si estuviera sopesando sus palabras. Mira, Javier, no quiero ser pesimista, pero si tienes dudas, lo mejor es que se lo digas directamente. La comunicación es clave en una relación. Si hay algo que no encaja, es mejor que lo aclares. Confrontarla puede ser incómodo,
pero a veces es necesario. Javier asintió lentamente, considerando el consejo de su amigo. Tienes razón. Lo he estado evitando porque no quiero perderla, pero cada vez que pienso en eso, me siento más ansioso. No puedo vivir con la incertidumbre. Entonces, hazlo. Pregúntale directamente. No hay otra forma de salir de esto, sugirió Miguel, dándole un toque en el hombro para brindarle apoyo. Agradecido por la sinceridad de Miguel, Javier sintió una mezcla de alivio y temor. Se despidieron con un apretón de manos, y Javier salió del bar decidido a enfrentar sus demonios. Esa noche, sin embargo, decidió que no podría dormir. La angustia lo mantenía despierto, sus pensamientos girando en torno a Laura y al hombre de la foto. Se sentó en la cama del hotel y encendió su laptop. Las redes sociales se habían convertido en su campo de batalla, y no iba a rendirse tan fácilmente. Mientras navegaba por las publicaciones, se encontró con más fotos de Laura en diversos eventos, muchas de ellas junto al hombre misterioso. En una de las imágenes, se les veía riendo, con una complicidad que Javier no podía ignorar. Su corazón se aceleró, y una punzada de celos lo atravesó. ¿Quién es este tipo?, se preguntó a sí mismo, incapaz de encontrar una respuesta que le otorgara paz. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, decidió cerrar la laptop, sintiéndose más inquieto que antes. Necesito respuestas, murmuró para sí, sintiendo que la oscuridad en la habitación parecía reflejar la confusión en su mente. Al día siguiente, Javier decidió tomar una acción más directa. Recordó que Laura tenía una amiga cercana, Ana, que podría ofrecerle algunos detalles sobre su vida que él desconocía. Era arriesgado, pero estaba desesperado por entender qué estaba sucediendo. Decidió llamarla. Ana respondió con entusiasmo. «Javier, ¿cómo estás? No te había escuchado en ajes», exclamó, pero su tono claramente cambió al escuchar la seriedad en la voz de Javier. «Ana, necesito tu ayuda. Es sobre Laura», comenzó, sintiendo como el nudo en su estómago se apretaba más. «¿Has notado algo extraño en ella últimamente?». La amiga de Laura hizo una pausa. «Bueno, la verdad es que la he notado un poco distante. Ha estado muy ocupada con su trabajo y, a veces, parece que tiene la cabeza en otro lugar. Pero no pensé que fuera algo grave», respondió Ana, con un tono de preocupación que no pasó desapercibido para Javier. «¿Sabes si ha mencionado a alguien, un hombre, quizás?», preguntó Javier, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de él nuevamente. Ana dudó un momento. «No, no que yo sepa. Pero si te preocupa, deberías hablar con ella. No te guardes las cosas», aconsejó, su voz reflejando la preocupación que Javier sentía en su interior. «Lo haré. Gracias, Ana. Necesito aclarar todo esto», respondió Javier, sintiendo que cada palabra de Ana confirmaba sus miedos. Colgó el teléfono, sintiendo que la angustia lo consumía. A medida que pasaba el tiempo, Javier se dio cuenta de que no podía seguir ignorando la situación. Las piezas de rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero no de la manera que él quería. Su mente daba vueltas, y cada vez era más difícil encontrar un camino claro. La idea de confrontar a Laura lo aterraba, pero sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Finalmente, al caer la noche, tomó la decisión de enfrentarse a la verdad, cualquiera que fuera. Con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y determinación, se preparó para lo que sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. La imagen de la foto junto al desconocido seguía acechando en su mente, y sabía que era hora de descubrir lo que realmente había detrás de esa sonrisa que una vez había amado sin reservas. Javier regresó a casa con el corazón palpitante, la foto de Laura y el misterioso hombre aún en su mente. Había tomado la decisión de enfrentarla, de buscar respuestas que ya no podía ignorar. La incertidumbre de su relación lo había estado consumiendo desde que recibió la primera pista en Madrid. Ahora, mientras se acercaba a la puerta de su hogar, sentía un nudo en el estómago que se intensificaba con cada paso. Al abrir la puerta, un aire familiar lo envolvió, pero en lugar de consuelo, le trajo una sensación de traición. Laura estaba en la sala, sentada en el sofá, con un libro en las manos. Al escuchar el sonido de la puerta, levantó la vista y su expresión cambió de sorpresa a preocupación. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó, dejando el libro a un lado. Él cerró la puerta tras de sí, sintiendo que la distancia entre ellos se había hecho insalvable. Con la foto en la mano, se acercó a ella. «Necesito que me digas quién es este hombre», dijo, mostrando la imagen de la gala. Laura frunció el ceño, sus ojos se oscurecieron y su rostro se tornó defensivo. «¿Qué es esto?», preguntó, levantándose con una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Por qué estás mostrando eso?». «Porque no puedo ignorar lo que vi. Estás en una gala con él, y no puedo simplemente asumir que es un amigo como dijiste.
Necesito respuestas, Laura. Laura respiró hondo. Sus manos se entrelazaron mientras intentaba mantener la calma. Javier podía ver cómo su mente luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Javier, yo te dije que era un viejo amigo. No hay nada más que eso. Su voz se tornó más firme, pero Javier notó un temblor en sus manos. ¿Un viejo amigo?, replicó él, con un tono sarcástico. ¿Es por eso que no me lo mencionaste antes? Laura dio un paso hacia él, sus ojos desbordando tensión. Porque no pensé que fuera necesario. Estamos hablando de alguien que conocí hace años. No estoy haciendo nada malo. Pero la forma en que estás evadiendo el tema suena sospechosa. No me estás diciendo la verdad. Su voz se alzó, la frustración se convirtió en ira. Laura dejó escapar un suspiro, sus ojos se llenaron de lágrimas. No estoy evadiendo, Javier. He estado trabajando en un proyecto secreto, algo que he querido hacer desde hace tiempo. Estaba tratando de sorprenderte, pero ahora veo que solo he causado más daño. Javier sintió un golpe en su pecho. La revelación de un proyecto secreto no encajaba con la imagen de infidelidad que había construido en su mente. Pero aún había más preguntas que respuestas. ¿Y el hombre de la foto? ¿Qué papel juega él en todo esto? Laura se cruzó de brazos, como si se estuviera protegiendo de la confrontación. Alejandro es mi socio en este proyecto. Juntos estamos organizando un evento benéfico. Te lo quería contar cuando estuviera todo listo. Su voz se debilitó, casi como si se estuviera disculpando. ¿Un evento benéfico?, repitió Javier, sintiendo que sus cimientos temblaban. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería que fuera una sorpresa. ¿Sabes cuánto te gusta ayudar a los demás? La ira de Javier comenzó a desvanecerse lentamente, pero la desconfianza aún persistía. ¿Y por qué no me dijiste que ibas a estar con él? ¿Por qué no me mencionaste a Alejandro? Laura hizo una pausa. Su mirada se volvió más suave, casi suplicante. Porque no pensé que fuera relevante. Estaba tan emocionada por el proyecto que quería mantenerlo en secreto hasta que estuviera todo organizado. No pensé que... Su voz se quebró. No pensé que esto causaría tanto dolor. Javier se giró, sintiendo la confusión y la traición luchar entre sí en su mente. El silencio llenó la habitación, pesado y palpable. ¿Era posible que todo lo que había imaginado fuera un malentendido? ¿Puedes entender por qué esto me duele?, dijo finalmente, volviéndose hacia ella. No solo es la foto, Laura. Es el hecho de que sienta que no estoy en tu vida, que no confías en mí lo suficiente como para compartir algo tan importante. Ella asintió, lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Lo entiendo, y lamento mucho no haberte contado. Nunca quise que te sintieras así. Hizo una pausa, y Javier vio cómo luchaba por mantener la compostura. Pero te prometo que no hay nada más entre nosotros. Alejandro solo es un compañero de trabajo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, insistió él, buscando respuestas que parecían esquivas. Porque no quería arruinar la sorpresa. Laura sollozó, cubriendo su rostro con las manos. No quería que pensases que era algo más. Javier sintió un impulso de acercarse a ella, de consolarla, pero el dolor de la traición aún era fresco. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó, su voz más suave. Laura se acercó, su mirada llena de esperanza. Te prometo que te contaré todo. Quiero que entiendas lo que estoy haciendo y por qué. Pero necesito que me des una oportunidad. No puedo prometer que todo volverá a ser como antes, respondió Javier, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. Necesito tiempo para procesar esto. Laura asintió, su rostro reflejando la tristeza y la comprensión. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. La conversación había dejado a Javier con más preguntas que respuestas. Una parte de él quería creer en las palabras de Laura, quería confiar en ella, pero la sombra de la duda seguía acechando en su mente. Con un gesto de resignación, se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso de la situación aplastarlo. Laura se sentó a su lado, pero la distancia emocional entre ellos parecía insalvable. El silencio se había instalado de nuevo, y Javier sabía que la lucha por la verdad y la confianza apenas había comenzado. Mientras tanto, la mente de Javier comenzaba a trabajar en la siguiente fase de su búsqueda. La revelación sobre Alejandro era solo un hilo en el vasto tapiz de incertidumbre que había tejido en su vida. Tenía que saber más sobre él, sobre su relación con Laura y, sobre todo, sobre la verdad que se escondía detrás de esa foto. La noche avanzaba y la tensión en el aire era palpable. Javier se sentía atrapado entre el amor que aún sentía por Laura y la necesidad de descubrir la verdad. Su mundo estaba hecho añicos, y mientras se sentaba en el sofá con ella, sabía que las respuestas que buscaba lo llevarían a un lugar oscuro, un lugar que podría cambiarlo todo. Javier se encontraba frente al gran edificio de cristal donde se celebraba el evento empresarial. La atmósfera era eléctrica,
llena de murmullos y risas, mientras los asistentes se movían entre copas de vino y canapés. El corazón de Javier latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y determinación. Había decidido que era el momento de confrontar a Laura y Alejandro, y aunque sabía que podía ser un momento tenso, no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Mientras entraba en el salón principal, su mirada buscaba a Laura entre la multitud. Cuando finalmente la vio, su estómago se apretó. Ella estaba radiante, con un vestido azul que acentuaba su figura, hablando animadamente con Alejandro, quien sonreía de una manera que a Javier le pareció demasiado familiar. La risa de Laura resonó en sus oídos como una melodía que había comenzado a perder su encanto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo entre ellos? La pregunta lo atormentaba. Javier respiró hondo y se acercó lentamente a la pareja. La música de fondo parecía desvanecerse, y todo lo que podía escuchar era el latido de su corazón. Cuando estuvo a unos pocos pasos de ellos, Laura se dio cuenta de su presencia y su sonrisa se desvaneció. Alejandro, al notar la tensión, giró su cuerpo hacia Javier, y la atmósfera se volvió pesada. «Javier, qué bien que has venido», dijo Laura, forzando una sonrisa que no logró convencer a Javier. «Sí, no pude resistirme a venir», respondió él, con un tono que no escondía su incomodidad. «Quería hablar con vosotros». «Claro, ¿sobre qué?», preguntó Alejandro, intentando mantener la calma, pero Javier pudo ver un destello de nerviosismo en sus ojos. «Sobre la foto. Sobre lo que está pasando entre vosotros». La voz de Javier sonó más dura de lo que había pretendido, pero la frustración había tomado el control. Laura hizo una pausa, y Javier notó cómo su expresión cambiaba, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, ella tomó aire y dijo: «Javier, por favor, no es lo que piensas. Alejandro es solo un amigo, y estamos trabajando juntos en un proyecto importante». «¿Un proyecto importante?», replicó Javier, alzando una ceja. «¿Ese es el motivo por el cual te he visto con él en tantas fotos? ¿Es por eso que has estado tan distante últimamente?» «No estoy distante», protestó Laura. «He estado ocupada. Hay muchas cosas en juego y no quería preocuparte». «¿Preocuparme? Es demasiado tarde para eso», exclamó Javier, sintiendo como la ira y la tristeza se entrelazaban en su pecho. La tensión era palpable, y Alejandro miraba de uno a otro, sin saber si debía intervenir. Javier se sintió atrapado entre la necesidad de entender y el deseo de salir corriendo. Pero antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró en su bolsillo. Sacó el dispositivo y vio un mensaje anónimo que lo hizo congelarse. «Es hora de descubrir la verdad. Ve a la habitación 305». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un impulso casi incontrolable le decía que debía seguir esa pista, pero al mismo tiempo, su mente le advertía que quizás era una trampa. Sin embargo, la curiosidad lo consumía. Miró a Laura y Alejandro, que lo observaban con preocupación. «Lo siento, tengo que irme», dijo apresuradamente, sin esperar una respuesta. «¿A dónde vas?», preguntó Laura, visiblemente confundida. «No lo sé, pero necesito un momento», respondió Javier, ya alejándose. Mientras caminaba hacia la salida, su mente corría a 1000 por hora. La habitación 305 estaba en el tercer piso, y cada paso que daba se sentía como un eco de sus propios miedos. ¿Qué más podría descubrir? ¿Estaría preparado para lo que iba a encontrar? Al llegar al tercer piso, Javier se detuvo frente a la puerta de la habitación 305. Su mano temblaba ligeramente cuando levantó el puño para golpear. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió lentamente, revelando un pequeño recibidor en penumbra. Dentro, una mujer de mediana edad, con una expresión seria en el rostro, lo miraba fijamente. «¿Eres Javier?», preguntó, como si supiera exactamente quién era él. «Sí, soy yo». «¿Quién eres?», demandó, sintiendo que cada palabra era un desafío. «Soy Clara, una amiga de Laura. Necesitamos hablar». Su tono era grave, y Javier sintió que lo que iba a escuchar podría cambiar su vida. «¿Sobre qué?», inquirió, sintiéndose cada vez más inquieto. «Sobre Laura y Alejandro. Hay cosas que debes saber». Clara dio un paso atrás, invitándolo a entrar. Javier dudó un momento, pero la necesidad de respuestas fue más fuerte que su recelo. Aceptó y cruzó el umbral. El interior de la habitación era sencillo, con un sofá desgastado y una mesa pequeña. Clara cerró la puerta detrás de él y se sentó en el sofá, mirando fijamente a Javier. «La relación que crees que hay entre Laura y Alejandro no es lo que parece. Laura ha estado involucrada en algo que va más allá de un simple trabajo». Clara lo observaba con intensidad, intentando leer su reacción. «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier, sintiéndose cada vez más confundido.
Laura es parte de una organización benéfica secreta que ayuda a personas en situaciones difíciles. Alejandro es su socio en esto. Clara tomó aire, como si le costara seguir. Ellos han estado trabajando juntos para recaudar fondos y ayudar a personas necesitadas, pero no podía decírtelo porque era un proyecto sorpresa. La revelación lo golpeó como un balde de agua fría. La mezcla de alivio y confusión lo invadió. ¿Era posible que todo lo que había imaginado fuera una simple malinterpretación? Javier se sentó en el borde del sofá, intentando procesar la información. Pero, ¿y la foto?, preguntó, aún sin poder dejar de lado sus dudas. ¿Por qué no me dijo nada? Ella quería sorprenderte en su aniversario. Pensó que si lo mantenía en secreto, sería más impactante para ti. Pero no sabía cómo manejar la situación con Alejandro, y eso la llevó a actuar de manera evasiva. Clara lo miró con compasión. «Ella te ama, Javier». Las palabras de Clara resonaron en su cabeza, pero la confusión seguía presente. No podía creer que todo lo que había imaginado, todos esos escenarios de traición y desconfianza, pudieran ser simplemente un malentendido. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. «Regresó al evento después de buscarte. Debes hablar con ella». Clara se inclinó hacia adelante, con una mirada seria. «La comunicación es clave, Javier. No dejes que los malentendidos destruyan lo que tienen». Javier asintió lentamente, sintiendo que una nueva resolución comenzaba a formarse en su interior. Tenía que encontrar a Laura y aclarar las cosas. Sin embargo, antes de levantarse, miró a Clara y dijo: «Gracias por decirme esto. Necesitaba escuchar la verdad». Con un último asentimiento, Javier salió de la habitación 305, sintiendo que su mundo estaba a punto de cambiar. Se dirigió de nuevo al evento, su corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no solo por el miedo, sino también por la posibilidad de un nuevo comienzo.